Todas, muchísimo gusto. Yo soy Sofía Arango, soy psicóloga, especialista en desarrollo organizacional. Digamos que yo trabajo en el área de talento humano acá en Impact Hub. Eso me ha permitido pues como estar apoyando todo lo que es el desarrollo estratégico de la organización, desde cómo se desarrolla la organización, desde los procesos más macros, hasta también esos recursos diferentes que tenemos pues como para realizar y hacer real, valga la redundancia, los objetivos estratégicos de la organización, incluso pues como con este tema de los recursos humanos, ¿cierto? Entonces, cómo gestionamos el talento humano para que realmente aporte a los objetivos estratégicos que nosotros vamos teniendo en la organización. Digamos que también he hecho consultoría a empresas que están en crecimiento, lo que me ha permitido estar muy de la mano, pues como con lo que es el emprender y pasar de esa etapa informal de una empresa a la etapa formal, que es cuando ya empezamos a documentar procesos, a ver como cuáles son las amenazas, las oportunidades y todo esto que hay dentro de la empresa como para seguir consolidándose, ¿cierto? En base pues también como a lo que nos mencionaba Tati, me gustaría, si es posible, que algunas prendan la cámara. Bueno, sabemos que a veces la virtualidad es como una barrera, pero también el hecho de vernos las caritas nos permite estar como un poco más cerca. Este va a ser un espacio, la verdad, de construcción conjunta, ¿cierto? Si bien yo les traigo acá un conocimiento, unas bases y todo esto, la idea es que ustedes también, entre ustedes, se aporten a la realidad que ustedes van teniendo en sus empresas y podamos hacer como esa construcción. Inicialmente, pues como mi formación de base es psicóloga y sé lo importante que es como el bienestar, me gustaría invitarlas a que hagamos un pequeño ejercicio ahí donde estamos sentadas de unos 2 minuticos para que vengamos aquí a la hora y podamos estar como en plena concentración en este taller que realmente va a ser de suma importancia para esa estructura que ustedes ya le están dando a la empresa de ustedes, que ya está más en lo formal que en lo informal, entonces como para que realmente todo lo que tengamos el día de hoy, los conocimientos que se lleven, sean de supremo valor. Entonces, para entrar en el aquí, en el ahora, son las 9 de la mañana, hace unas cuantas ahorita nos levantamos, de pronto no fuimos muy conscientes como del hoy, porque muchas veces es en automático que nosotras nos levantamos y nos conectamos a trabajar y bueno, seguimos como todo el día. Entonces va a ser un ejercicio sencillo, la respiración, primero como concentrémonos en nuestra respiración ahí donde estamos y vamos a empezar a hacer unos movimientos ahí sentaditas donde estamos conscientemente, ¿cierto? Podemos empezar entonces como por la cabeza, para que lo hagamos acá juntas. Ponemos la cabeza arriba, abajo, a un lado, al otro. Hacemos ahí un circulito despacio, que no nos vayamos a marear. Luego de ahí pasamos a los hombros, que es donde casi siempre guardamos ese estrés cuando no nos están funcionando mucho las cosas y no nos damos cuenta, pero uno empieza como con ese dolor de hombros, después de espalda y todo eso. Entonces, como hacer consciente eso. Luego venimos acá a los codos, ahí mismo entonces las muñecas, ahí en la silla en la que estén, dan medio giro a un lado, para que estiren bien bueno la espalda. Luego damos un giro para el otro. Ahí hacemos como, ahí mismo, sin pararnos, como a tocar la punta de nuestros pies. Ese estiramiento es súper bueno y más que a veces pasamos mucho tiempo sentadas y nos empieza a doler como la espalda, la lumbar. Entonces, como ahí mismo donde están sentadas a tocarse los piecitos, movemos entonces ahí las rodillas, los tobillos, los dedos de los pies y por último activamos la carita, así como para ya estar preparadas para una sonrisa, para que me regalen una sonrisita. Bueno, por acá
Recuerden, si les es posible, encender la cámara para que podamos tener como esta cercanía. Y listo, ya para empezar me gustaría escucharlas, ¿cierto? También como para partir desde qué punto ustedes están en este momento en su gestión del talento humano. Entonces vamos a hacer como un pequeño círculo de la palabra. Podemos empezar, si queremos, por Lina María, que te estoy viendo la carita por acá, y ya Lina nos cuenta quién de las compañeras seguiría. Nos cuentas un poquito de ti, de tu empresa y cómo están llevando en este momento la gestión del talento humano, qué expectativas tendrían de este taller. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Tina. Mucho gusto, Lina. Bueno, mi empresa se llama Como en Casa. Es un café de especialidad. El talento humano sí es muy, muy importante y yo creo que es uno de los retos que yo digo que nos ha parecido más difíciles, el talento humano. Bueno, ¿cómo lo llevamos? De la mano pues de mi esposo, él es psicólogo. Entonces, pues como que nosotros siempre hemos sido como eh, de las personas en que primero antes de contratar a una persona que tenga mucha experiencia, primero es como lo humano, las habilidades humanas que tenga. Entonces, eso también como que me enfoco mucho en cuando vamos a contratar a alguien, que primero sea una buena persona, mirar, o sea, mirar su entorno primero como lo humano, antes de pasar como a toda su experiencia, todo lo que ha aprendido. Yo pienso que el primer plano es como eso es lo que nosotros pues como valoramos mucho. Y bueno, ha sido como un sub y baja, porque encontrar personas es muy difícil, mantenerlas también es muy difícil, pero eso es como un proceso que uno hace, uno trata de hacerles capacitaciones por ahí cada 15 días, motivarlos. Yo soy mucho de las reflexiones, les doy cositas así como para que reflexionen a la semana y así los motivo bastante. Eso sí, la motivación, pues como que yo los motivo mucho. Pero sí, siempre ha sido muy, muy difícil. La verdad que ha sido para mí uno de los dolores de cabeza más grandes que hemos tenido, pues el personal. Claro, Lina, muchas gracias. Mencionas algo súper importante como esas habilidades blandas y las técnicas que ahorita lo vamos a entrar a ver un poquito más en detalle. Lina, ¿y a quién de tus compañeras le darías la palabra? Aquí veo a Carolina. No sé, Carolina quién es, pero bueno. Hola Carolina, ¿estás muteada? Ah, ya sí sé quién es. Todavía estás en mute, tienes el micrófono apagado. Buenos días, ¿cómo están? Ay, Bueno, estoy como bien, ¿y tú? muy bien, gracias. Ausente un momentico, pero según lo que escuché, pues como a la compañera, es como, pues cómo manejamos la parte pues como del desarrollo pues humano y la parte pues como también de, pues como todo esto de los empleados, ¿cierto? Entonces, ayer también yo le contaba como a la compañera, para mí es uno como los retos más grandes que tengo acá. Eh, Creo que más que la persona tenga el conocimiento, porque eso lo puede enseñar uno puede capacitar a la persona, explicarle los procesos y pues y las técnicas del ser, y es algo que es muy difícil manejar porque es entrar como a, pues como a uno tratar de cambiar una persona, diga, por decirlo así, y eso es imposible. Eso ya es como de cada persona que quiera pues como tomar la iniciativa de hacer ese cambio. Y en el gremio que nosotros trabajamos es muy difícil porque manejamos mucho personal empírico que no ha estudiado, que tiene muchos conocimientos, pero que hay veces es un poquito difícil manejarle la personalidad. Entonces, para mí ha sido un reto demasiado, demasiado grande, eh, tratar de entender al otro y como también ponerme como en el lugar de ellas. Tengo muchas mujeres, muchas son mamás solteras, con niños, tengo algunos venezolanos, entonces es
como que ponerme en la situación de ellos, que no es fácil, pero también es como pensar en mi salud mental y en pues, y en el restaurante en que él tiene que funcionar, ¿cierto? Entonces, para mí ha sido algo muy difícil. Listo, Carolina, muchas gracias por contarnos también de cómo vives tú este proceso y cuéntanos a quién de las compañeras le darías la palabra. Bueno, ¿quién veo acá? Veo a Catalina. Catalina Olmos. No, no veo bien. Sí, Catalina. Imagino que Cata Brusco, ¿cierto? Oh, no sé quién es esta. Ah, bueno, no, entonces, espérate. Ah, ¿quién más? Sería Lina. Ah, Lina ya habló. Ajá. ¿Qué más compañeros? No veo como más. Sí, está Cata, ¿cierto? Sino que creo que está Sí, él, María veo y está ella por aparte. Adriana. Adriana, entonces, Adriana Suárez. Tampoco está. No sé. Bueno, entonces, si quieres, podemos seguir con Catalina, que ya también había abierto el micrófono. Muchas gracias, Carolina. Hola, por aquí estoy, después de Carolina. Sigo yo. Y súper. Muchas gracias, Ariana. Listo. Entonces, ¿sigo yo? ¿O Sí, Adriana primero? dale tu casa. Listo. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Catalina de Ragazzi Pizzas y Pastas. Y bueno, para mí, igual que las intervenciones anteriores, ha sido también pues muy retador. Nosotros llevamos ya 10 años y si bien hemos consolidado como parte del equipo, eh, una parte sí rota con una frecuencia pues relativamente alta. Eh, yo considero que hemos hecho como varias estrategias, o sea, hay unas, listo, capacitaciones, como formación desde el ser, formación desde el hacer, pero a veces, la verdad, pues y siendo muy honesta, me parece muy desgastante porque es un tiempo y recursos que se destinan de la organización para eso y salen y se van. Entonces, si bien yo entiendo perfectamente y ya he hecho también como ese trabajo de, pues la idea es que mientras pasen por la empresa, pues uno haga la tarea. Independientemente, pues porque la gente no nos pertenece, ¿cierto? Entonces tampoco es como retener el personal, porque para mí eso, pues como ese fundamento no está bien planteado pues desde mi perspectiva, sino darle herramientas para que su paso por nuestra empresa pues tenga un impacto tanto en su vida como para nosotros en la organización. Sin embargo, me parece muy, a veces muy frustrante, o sea, soy muy honesta porque como ya he pasado como por tantas cosas, me parece muy frustrante porque, porque pues, o sea, yo a veces ya no veo como qué herramientas reales utilizar por, por la rotación, entiendo también por nuestro gremio, nuestros horarios, nuestras dinámicas tienden a que esa rotación sea relativamente alta, pero en la parte ya como gerencial o así, ya tiende a tener tanto desgaste que uno a veces simplemente se concentra en hacer procesos, en que las cosas estén más estructuradas y a veces soltar un poquito eso porque por el mismo desgaste. Entonces, pues soy como muy honesta en eso porque al principio trataba de que todo fuera súper en familia, súper acogedor, no sé qué. Y con el tiempo me he dado cuenta que, pues que a veces es un poquito más normativo y ya. Porque cansa y cansa bastante y genera también un tema de desgaste administrativo y también económico.
Sí, es Catalina, muchas gracias por tu intervención. Mencionabas algo supremamente valioso que era el tema de retención y cuando tú misma decías como "Oh, no, es que esto no es lo que yo quiero, no voy con este concepto", también es que a veces el cómo lo vemos es muy importante en cómo lo traemos a la realidad, ¿cierto? Si nosotros hablamos de retener, vamos a Ujú, hacer acciones como para obligar a la persona y pues uno no puede ajá, obligar a nadie. Si de pronto hablamos ujú, de fidelizar, es darle esas herramientas ujú. para que realmente la persona se quede porque hay una transacción bidireccional y no porque está siendo obligada o siente como que sí, pues que se tiene que quedar. Y que muchas Así veces cuando es. intentamos que la persona se quede obligadamente, antes más fácil se va. Sofía, una duda que tengo con respecto a eso. O sea, digamos que las personas que son más estables en mi equipo de trabajo son personas con las que empezamos, pues la empresa es de mi esposo y mía. Y fue cuando empezábamos, cuando estábamos más involucrados en la operación. Entonces, ellos son las personas que, pues, que empezaron con nosotros y que están ahí como más comprometidos y han durado más tiempo. Pero a medida que va creciendo y que se va delegando, de pronto ahí yo entiendo que, pues, que hay otras dinámicas que se van perdiendo de alguna manera y ahí es cuando yo siento que está también como el bache, o sea, que no logro como vincularlos tanto a la empresa, porque pues obviamente ya hay personas que se encargan de mis funciones que antes hacía de la parte operativa, yo ya no estoy todo el tiempo allá, entonces eso también me gustaría como mirar qué estrategias podemos hacer, porque yo sé que igual ese es como uno de los dolores, por decirlo así, de la mayoría. Sí, no, Cata, bueno. A ver, es un tema muy cultural también lo que tú mencionas, ¿cierto? Cuando hablamos de cultura es, por así decirlo, la identidad de la empresa, pero desde que una empresa nace hasta que pues ya digamos que crece y madura, ¿cierto? Viéndola como en ese ciclo empresarial, la cultura va migrando. Claramente cuando tú estás más metida en la operación, se podía ver como una cultura más de involucramiento, ¿cierto? Eso hacía que las personas se conectaran con tu misión, con tu visión, porque te veían a ti empoderada de todo eso y sabían que tú eras pues como la dueña, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede ir trabajando? Porque claramente no nos podemos quedar como directores o gerentes o líderes de la empresa en lo operativo. Es que empecemos a crear como estrategias de cultura para que esa cultura de involucramiento se siga manteniendo. Entonces, ay, pero yo cómo voy a involucrar a una persona si yo no estoy en la operación diaria. Se pueden buscar estrategias como, bueno, mensualmente se hace tal cosa para fortalecer la identidad y que aún así es algo de fortalecer, ¿cierto? Muchas veces estas estrategias vienen a tener un sentido ya después de que ha pasado más o menos un año, año y medio, que las personas se han ido pues como apropiando de esa cultura, incluso ahí también es como apoyarse en ustedes mucho, en las personas que son más antiguas y en las personas que han tenido como mejor permanencia para que haya una construcción conjunta. Igual eso también lo vamos a revisar ahorita eh, eh, para entrar un poquito pues como más en detalle de cómo se llega a esas estrategias, cómo se llega a esa cultura y cómo se define como todo eso. Entonces, muchas gracias Catalina. Y bueno, ahora sí escuchamos a Ariana. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Hola, Adriana buenos días. Suárez de Corazones de Milú, una empresa de Yarumal, Antioquia. Pues nosotros en cuestiones de talento humano, como dicen mis compañeras, me ha sido un poquito como más complejo, sin embargo se han buscado estrategias. Pues desde que ingresan se les dicta la capacitación, tenemos un manual de funciones y de roles, el cual con ellas pues lo tenemos como, lo miramos, con ellas mismas lo organizamos y ellas mismas son como empoderadas de sus roles. Pues tenemos una comunicación constante, cada mes realizamos como reuniones de cómo nos fue. Ese día reconocemos a alguna de estas mujeres por algo que se haya caracterizado. Tenemos como un cuadro subiendo pues a nuestra empresa, a la planta de producción, donde ellas tienen una fotico o algo porque están, porque llegan motivadas a trabajar. Te bregamos a que conformar, somos muy poquitas, pero tenemos muy mucha unión. Corazones de Milú también hacemos la motivación de cuando cumplen años, se les da como su día. Pues bregamos como a trabajar en todo eso, trabajamos lo que son formaciones
En este momento están en una formación con Confenalco porque busco como estos aliados para que nos ayuden en estos procesos, porque la verdad es un poquito complejo, pero hemos tratado como de organizar y formalizar toda esta parte. Entonces también tenemos como con el ARL, también hemos pedido como capacitaciones que también fortalezcan como esta situación y hemos como mejorado un poco y eso es de crecimiento y ahí vamos. Ujú. Super Adriana, y en ese momento, ¿cuál es el mayor reto? Por lo que dices, ya tienes pues como muy estructurada el área de talento y ya pues hay como muchas acciones que son visibles y que pueden ya ir teniendo como frutos, pero en este momento, ¿cuál es como ese mayor reto que tú encuentras? Pues este mayor reto es como ya consolidarlo bien y usted sabe que somos muy poquitas, pero la empresa va a crecer, entonces cómo manejar todo esto cuando la empresa nos crezca, porque como dicen ellos, es muy fácil manejar 4 o 5, allá tener un volumen de personal, entonces ya es como un poquito más, ajá, como consolidar y organizar más, estructurarlo más. Ujú. Listo, Adriana, muchísimas gracias. Y bueno, entonces yo ya les voy a empezar por acá a compartir para que empecemos a entrar un poquito más pues como en materia. Digamos que entonces, como bien saben, este taller es de gestión del talento humano para precisamente el crecimiento organizacional y empresarial. El objetivo es que podamos profesionalizar la estructura que ustedes tienen en sus organizaciones para que podamos precisamente transformar esos dolores, esos retos que tenemos frente al talento humano en un motor de expansión, permitiéndonos a nosotras ya pues como directivos, líderes, poder empezar a delegar funciones y que esas funciones realmente se vayan cumpliendo de la forma más adecuada y poder escalar nuestro modelo de negocio para que sea realmente sostenible, entendiendo que la sostenibilidad parte de una triada. Digamos que cuál es esa triada. Para que haya sostenibilidad empresarial se necesita sostenibilidad económica, ¿cierto? Esto nace pues como de nuestro nicho de ingresos o de nuestra fuente de ingresos que es la empresa. La sostenibilidad ambiental, cómo nosotros no perjudicamos al otro con lo que hacemos. Y la sostenibilidad social, que a veces pensamos que la sostenibilidad social es, bueno, yo qué hago por la persona de afuera o por los grupos de interés que hay afuera, pero muchas veces la sostenibilidad social, cuando estamos empezando, digamos que en esa etapa de crecimiento, antes de poder, no sé, ayudar a una fundación, un grupo vulnerable, empieza por adentro, ¿cierto? ¿Cómo somos responsables con las personas que nosotros tenemos dentro de nuestra organización? Que por lo que ustedes mencionan, ustedes ya van haciendo, son muy conscientes de esto, pero bueno, vamos a empezar a darle como esa estructura para que realmente tenga unos resultados. Entonces vamos a estar hablando, digamos que esto es lo más macro. Para hablar de talento humano nos podríamos quedar un año acá sentadas y nos quedaría faltando, pero les voy a ir dando como las estructuras bases más importantes para que esas acciones que ustedes hacen de talento humano no sean acciones aisladas, sino que realmente tengan un hilo estratégico y conductor. Entonces vamos a estar hablando de lo que es la plataforma estratégica, la organización de mapa de procesos, perfiles de cargo, el proceso de selección y el proceso de desarrollo, que muchas veces caemos pues como en, no sé, en la narrativa de pensar que talento humano solo contrata y echa a la gente, pero realmente talento humano te ofrece a ti en la empresa una mirada estratégica para que más allá de la contratación y la salida de personas pueda haber una fidelización, como por ejemplo ahorita lo hablábamos un poco con Carolina. Entonces, bueno. La idea es que si ustedes tienen alguna pregunta, hay algún tema en el que quieran ahondar más mientras yo esté hablando en él, de una, abren el micrófono y la hacen listo. Entonces, bueno, vamos a empezar por la plataforma estratégica. La plataforma estratégica, digamos que es la planta central de donde nace cuál es la identidad de mi empresa, que también va a ser el foco tanto para la cultura, para las estrategias de selección, de desarrollo, y que si hablamos que y entendemos la cultura como la identidad de la empresa, digamos que esto sería, por así decirlo, el nombre y los apellidos, ¿cierto? Entonces, digamos que para nosotros poder escalar precisamente y saber para dónde vamos, nosotros debemos de tener una brújula estratégica. O sea, que en todo momento nuestras acciones y nuestras acciones estén alineadas con nuestros objetivos. Pero ¿de dónde sacamos los objetivos? ¿Cierto? Para nosotros saber de dónde sacamos esos objetivos, nos tenemos que plantear esta plataforma estratégica. ¿Y qué contiene? Realmente es algo muy sencillo.
¿cuál es la misión de la empresa? ¿Cierto? O sea, ¿qué es lo que hace en el día a día para generar un ingreso o una fuente de ingreso? ¿Cierto? Como ese proceso misional que es lo que los lleva a ustedes a hacer una empresa. ¿Cuál es la visión? O sea, con ese proceso que ustedes hacen cíclicamente, todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años, ¿a dónde quieren llegar? Ejemplo, en 3 años, en 6 años, en 10 años, hacer como esa proyección de a dónde ustedes le quieren apuntar con la empresa y con la misión que ustedes tienen, ¿cierto? Y los valores, digamos que hacen parte de ese ADN, ¿cierto? Entonces, a partir de esa misión y esa visión, cuál es la forma, cuál es el modo de yo cumplirlo, ¿cierto? ¿Cuáles son esos valores que representan mi transacción diaria tanto con el cliente externo como el cliente interno, ¿cierto? Entendiendo que el cliente interno muchas veces son los colaboradores y que hoy en día pasa mucho que existe mucha rotación porque vemos el empleado como un simple empleado, pero realmente si tenemos también esa cosmovisión de que puede ser un cliente interno, es qué acciones yo hago también para que esta persona tenga una satisfacción con la transacción que nosotros hacemos a nivel interno, que es bidireccional, tanto que yo le doy a la persona unos recursos como la persona me facilita su experiencia, su tiempo, a, a, a partir de esa transacción que yo también le hago, ¿cierto? Para poder cumplir como con esos objetivos que nosotros tenemos. Luego, cuando nosotros ya definimos una plataforma estratégica, la idea es que nosotros nos sentemos a revisar, bueno, en este momento, cómo funciona nuestra organización, cómo se están haciendo los procesos. Y acá es muy importante tener en cuenta, pues ya que estamos pasando de la etapa informal a la más formal, que por ejemplo ya muchas de ustedes llevan más de 2, 3, 4, 5 años, incluso de 10 años con sus empresas, ¿cómo yo puedo empezar a traer esto, a formalizarlo, o sea, a documentarlo? ¿Y qué nos permite a nosotros la documentación? Por más estrategias que nosotros tengamos, en algún momento va a haber rotación de talento, ¿cierto? Pero el hecho de que nosotros, dentro de esa formalización que hagamos, podamos tener documentados los procesos, los perfiles, los roles, nos va a permitir que esas rotaciones que hayan sean menos caóticas. ¿Por qué? Porque entonces ya cuando se vaya una persona y tenemos documentado un proceso, realmente cuando esa persona entre, va a tener muchas más herramientas para que su curva de aprendizaje dentro de la organización sea mucho más amena y se pueda adaptar mejor a los procesos, a los valores, a la cultura y como a esa misión que tiene la empresa, ¿cierto? En cambio, si nosotros, digamos que se genera esa rotación dentro de la empresa y no tenemos muchas cosas documentadas, vamos a llegar a capacitar a la persona desde lo que no sabemos, desde lo que nos acordamos o desde lo que se hace en el día a día. Pero muchas veces cuando se hace un proceso en el día a día y vamos a explicarle a la otra persona, pueden haber cositas muy pequeñas que se nos pasen y que en el proceso de aprendizaje de esta persona se pueda convertir en un error significativo. Entonces, digamos que para nosotros empezar a documentar todo eso es bueno, primero que todo, tener muy claro la plataforma estratégica, esa misión, esa visión y esos valores. Y luego venir a revisar cuáles son los procesos de la organización para que hagamos un mapa de procesos. Entonces, ¿cómo se dividen los procesos que hay en una organización? Cualquier tipo de organización. Inicialmente hay unos procesos que son estratégicos, ¿cierto? Hay unos procesos que son misionales y otros procesos que son de apoyo. Entonces, ¿cuáles son los procesos estratégicos? Los procesos estratégicos son los que en todo el momento van a marcar el siguiente paso de la organización, que la idea es que siempre trabajen bajo esa misión y esa visión que se tiene. Digamos que más que todo es la visión, ¿cierto? Porque entonces a dónde queremos llegar, cuáles son las herramientas que tenemos, cómo lo vamos a hacer y esto a dónde nos va a llevar. ¿Cierto? Esos serían como los procesos estratégicos. Siempre están muy en la cabeza de la dirección, muy en la cabeza de ustedes y la idea es que ustedes lo trabajen con la persona o con el equipo que más estratégico consideren en su área, sí, y en su nicho de mercado, ¿cierto? Algunas veces puede ser el marketing porque es quienes los van a posicionar en un mercado que ya está muy digitalizado,
pero en otros casos puede ser incluso un gestor de talento humano, porque digamos que ustedes trabajan más con el fortalecimiento de sus equipos. Entonces, si se fortalece el equipo de forma estratégica, el equipo nos va a empezar a dar resultados. Entonces, es ver, ustedes identificar qué es para ustedes estratégico y eso hacerlo parte de su mapa de procesos y ponerlo pues como en la cabeza como el proceso estratégico y quiénes están involucrados en ese proceso estratégico. Luego vienen los procesos misionales. Ya los procesos misionales, sí, o sea, están completamente atados, bueno, ya tanto a la visión, que es quien nos va a direccionar, pero ya sí están completamente atados a la misión de la empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que le genera dinero a la empresa? ¿Cuál es la cadena de valor que yo tengo? Que bueno, cuando hablamos de cadena de valor es cuando tenemos ingreso de una necesidad a la empresa, la convertimos, por así decirlo, en una solución, bien sea en producto o en servicio, y luego lo sacamos al cliente final. En resumidas cuentas, esa es la cadena de valor que más adelante la vamos a ver pues como un poquito más desglosada. Entonces ustedes también hacer esa definición de cuáles son los procesos que ustedes tienen que son misionales, que son los que le generan ingreso a la empresa. ¿Quién está involucrado? ¿Cómo se hace? ¿Cada cuánto se hace? ¿Y cómo se mide? ¿Cierto? Entonces hasta ahí ya vamos en procesos estratégicos que van a dirigir el rumbo de los procesos misionales y luego vienen los procesos de apoyo. Entonces, en los procesos de apoyo, ¿qué es lo que hacen los procesos de apoyo? Digamos que hacen una conversión tanto del proceso estratégico con el proceso misional precisamente para que todos estos trabajen por un objetivo en común. Y muchas veces los procesos de apoyo, digamos que son los procesos administrativos, en algunos casos es de talento humano, por eso también les decía como, bueno, ustedes realmente revisen en su empresa qué es estratégico, porque hay algunas empresas, por ejemplo, Matelsa tiene como proceso estratégico a talento humano, porque ellos quieren de alguna otra forma tener como embajadores a las personas que están dentro de su empresa para fortalecer su marca. Pero digamos que si hoy es una empresa de productos donde realmente las de productos digitales o de productos que se venden más que todo por la red, ¿cuál es un proceso estratégico? El marketing, porque es quienes nos van a ayudar a posicionarnos en esa red. ¿Cierto? Y ya a partir de esas identificaciones previas podemos saber cuáles son los de apoyo. Entonces, en algunos casos, cuando sea el de marketing, el estratégico, entonces, ¿cómo es talento humano de apoyo? O sea, talento humano es de apoyo porque nos permite que todas las acciones previas que se generan cuenten o respalden con un bienestar a, por ejemplo, los empleados. Porque es un proceso de apoyo lo administrativo, porque bueno, hay una estrategia, hay una misión, pero necesitamos tener un, un orden dentro de lo contable y lo administrativo, que esto ya implica temas legales. Entonces, cuando tenemos que reportar, ejemplo, a la ARL, al Ministerio de Trabajo, tener todos nuestros sistemas de gestión como el de seguridad y salud en el trabajo, pues como al día. Entonces, ahí vamos haciendo como esa diferenciación entre procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Y porque es supremamente importante como empezar a tener este orden, porque muchas veces lo hacemos desde lo empírico. Y no es que en este momento ustedes no lo hagan en su organización, puede que algunas de ustedes ya hayan identificado cosas de estas que están haciendo, pero puede que lo hagan de una forma más empírica o que de pronto no esté lo suficientemente organizado para que haya pues como un escalamiento, ¿cierto? Porque realmente cuando ya tenemos un mapa, que esto se vuelve un mapa para la empresa, es más claro ese crecimiento y es más sostenible y perdurable en el tiempo. Entonces, bueno, ya cuando volvemos y hablamos de esos procesos de apoyo y la expansión, digamos que cómo ustedes como empresas que están en expansión pueden robustecer estos procesos de apoyo. Acá les hablaba pues como de la cadena de valor, digamos que esto puede ser, por ejemplo, una cadena de valor y de qué nos habla de que este es el inicio. Cuando estamos en el inicio hay como que revisar cuáles son los recursos o qué es lo que nosotros hacemos de forma misional. Entonces hay un ingreso, una necesidad. De ese ingreso y de esa necesidad, los procesos de apoyo y expansión cada vez van generando mayores estrategias para que no
digamos que para que haya un orden entre las áreas. Entonces, muchas veces ustedes necesitan organizar entre, no sé, ustedes que son la estrategia, la logística y las ventas para que al final haya una salida al consumidor, ¿cierto? Pues que haya como una entrega al consumidor. Entonces, el proceso de apoyo que les ayuda a ustedes a que ese proceso entre ustedes, que es estrategia, entre logística, que de alguna otra forma se encarga de organizar lo previo a, y entre ventas, que es quien se encarga de traer esas personas que van a consumir eso, haya realmente, por así decirlo, un trabajo en equipo que les permita precisamente que ese flujo sea de calidad y además de que sea de calidad, pueda tener, sea eficiente y efectivo, ¿cierto? Entonces, digamos que en esta parte de acá, es donde se van a encontrar lo que son los procesos de apoyo, que si pueden ver está más arriba de esa cadena de valor. Luego acá cuando pasamos de esos procesos de apoyo y que bueno, ya sabemos cómo nos vamos a alinear para crear lo que nosotros hacemos, bien sea un producto o un servicio, hay una primera salida, ¿cierto? ¿Cuál sería esa primera salida? La identificación de lo que se va a entregar. Y luego de eso ya sí viene como la terminación del proceso para finalmente entregarle algo a nuestro consumidor final, bien sea un servicio o un producto que ya hace parte como de todo lo que venimos hablando. Entonces, como van viendo, a cada paso se le va sumando algo más que se va volviendo un poco más macro y muchas veces cuando estamos en este proceso de formalización quisiéramos como abarcarlo todo, pero no se estresen. Acá lo importante es que ustedes empiecen a documentar, o sea, a documentar, ser conscientes y ya eso con el tiempo cada vez se va expandiendo más, ¿cierto? Y como ustedes van entendiendo también que el entorno es dinámico y que lo que ustedes planteen hoy para su empresa dentro de un año no va a cambiar a dónde quieren llegar, no va a cambiar esa identidad, pero estas estrategias, digamos que sí se deben de adaptar cada vez a lo que vaya surgiendo dentro de la organización. Entonces, un ejemplo de esos procesos de apoyo y expansión. Entonces, por ejemplo, si tenemos a finanzas, ¿cómo vamos a controlar el flujo para la apertura de puntos físicos? Si digamos que tenemos la apertura de puntos físicos como una meta a mediano o largo plazo. Entonces, como desde acá, desde el proceso de apoyo, antes de venir a entregar nuestro producto final, decimos, bueno, entonces nuestro flujo de caja está de esta forma, nosotros tenemos este presupuesto, tenemos estas posibilidades de variación en el presupuesto y tenemos esta proyección. Entonces, a partir de ese presupuesto, esas variables y esta proyección, yo cómo puedo asegurarme de que esta cadena de valor que estoy entregando hoy en día me va a permitir a mí en 1, 2 o 3 años abrir puntos físicos. Entonces va mucho desde la estrategia, cómo la estrategia la aterrizamos al apoyo y cómo el apoyo lo llevamos finalmente a cumplir un objetivo a través de la misión. ¿Cierto? Acá en este caso, que talento humano también sería pues como de apoyo, entonces ponemos el ejemplo, el ejemplo tan básico como el estar ustedes acá en este taller, ¿cierto? ¿Cómo vamos a pasar de hacerlo todo a delegar mediante perfiles claros? Porque muchas veces, bueno, pasa de que yo ya empecé a delegar, a delegar, a delegar, pero me doy cuenta de que todavía yo estoy muy involucrada en la operación y que ese involucramiento no me está permitiendo a mí hacer tan estratégica como realmente yo quisiera, porque me quita tiempo y me quita una visión más amplia de lo que se está haciendo en la empresa, porque me toca estar precisamente en esta parte y no en esta viéndolo todo, ¿cierto? Y el networking, digamos que acá siempre va a ser supremamente importante cómo nosotros estamos constantemente buscando esas alianzas estratégicas para poder, digamos que, entrar en ese mercado que nosotros queremos. Y no solo, digamos, ustedes digamos que ya están en el mercado, ¿cierto? Pero cómo se vuelve sostenible esa presencia que ustedes tienen en el mercado y cómo crece la presencia que ustedes tienen en el mercado. Ahora, para que pues vamos aterrizando como cada vez un poco más esos conceptos, vamos a hablar de lo que es el perfil de cargo. Para nosotros llegar al perfil de cargo es supremamente importante que tengamos muy definido todo lo anterior,
porque muchas veces nos pasa que contratamos y contratamos personas y se genera mucha rotación porque tenemos claro de que la persona tiene que entrar a empaquetar café o tiene que entrar a hacer pizzas, ¿cierto? Ejemplo, tenemos supremamente claro eso, pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Con quién se va a relacionar? ¿Para qué se va a relacionar con esas personas? Digamos que cuál va a ser ese propósito que la persona va a tener en la empresa y además de propósito, cuál va a ser esa misión incluso personal de la persona para que se pueda desarrollar en la empresa. Entonces, digamos que son varias variables que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora de seleccionar personal y por eso primero les quería como traer digamos que todo el tema de la plataforma estratégica y mapa de procesos, porque es lo que les va a permitir a ustedes identificar qué es lo que realmente necesitan tener en su organización, cuáles son las personas que realmente pueden o no crecer y funcionar con ustedes, ¿cierto? Y acá, cuando mencionaban como el tema bueno, las habilidades sociales, que sea buena persona, lo mencionaron dos compañeras que decían como, bueno, no, yo espero, y nosotros como desde lo que sabemos y como lo estamos haciendo en este momento, buscamos que primero sea una buena persona y luego vemos de que sí tenga como todas estas habilidades técnicas. Ahí les cuento que ustedes por intuición ya están haciendo algo bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para nosotros seleccionar un cargo, además de tener todos estos conocimientos y ya podernos como plantear todo lo que necesita un perfil de cargo, debemos de tener algo supremamente importante en cuenta, no solo para eso, sino incluso para muchas cosas en la vida. Todas las personas cuentan con dos tipos de habilidades, ¿cierto? Lo que son las habilidades técnicas y las habilidades blandas. Las habilidades técnicas se pueden aprender, porque entonces es la técnica que yo tengo para hacer pastas, la técnica que yo tengo para vender, la técnica que yo tengo para empacar café, la técnica que yo tengo para ver los inventarios logísticos y todo eso casi siempre o sale de una carrera o sale de un curso, incluso muchas personas lo aprenden de forma empírica, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las competencias blandas? Las competencias blandas, que son las habilidades sociales, hacen parte de la identidad de cada persona. O sea, la persona empezó a aprender cómo comportarse en un entorno desde que estaba pequeño, desde su hogar, desde la identidad y la personalidad que formó. Por eso muchas veces, no sé si les ha tocado, cuando un psicólogo hace una entrevista, a veces le pregunta a las personas cómo son sus relaciones familiares. ¿Cierto? Porque de sus relaciones familiares ya podemos sacar información importante de cuáles son esas habilidades blandas que el entorno y su entorno familiar y sus recursos le permitieron a la persona adoptar a lo largo del tiempo. Entonces, ustedes pueden formar a una persona para que haga pizza, para que venda, para que empaque café, pero ustedes formar a una persona para que sea respetuosa, para que sea empática, para que trabaje en equipo, que ya son como esas habilidades sociales, sí va a ser muchísimo más complejo, si no es que imposible. En cambio, si la persona, pues, tiene muy buenas habilidades sociales, les falta un poquito de técnica, bueno, lo técnico se puede ir formando. Y que muchas veces cuando traemos ejemplo, capacitaciones de cajas de compensación y de la ARL, también están divididas mucho en el tema del bienestar. ¿Cierto? Mucho como cómo se cuida con el otro, cómo hay una comunicación asertiva, cómo se tienen los riesgos presentes, que esto puede ser parte de las habilidades blandas, pero habilidades blandas que se puedan fortalecer. No tú instalarle a una persona una habilidad blanda, que como les decía, pues eso se empieza a formar desde que la persona está pequeña. Entonces ya tú venirle a cambiar como todo su forma de ser en una capacitación de un mes que puede ser como los inicios, la prueba el periodo de prueba en una empresa, pues no, o sea, va a ser súper complejo. Entonces, siempre que vayan a hacer una selección, tengan eso presente. O sea, primero reviso de que las habilidades blandas de esta persona me funcionen y ya de acuerdo con eso, cuáles son las técnicas que yo puedo fortalecer. Entonces, ya teniendo definido como todo lo anterior, nosotros venimos y hacemos un checklist. Ustedes pueden incluso buscar formatos en Google, buscar formato para perfil de cargo o incluso si en algún momento ustedes empiezan a crecer, les recomendaría mucho
que traigan una persona a sus organizaciones y a sus empresas que sepan sobre todo lo de talento humano, ¿cierto? Muchas veces pueden ser perfiles de psicólogos o perfiles de administradores de empresas que tengan conocimientos como en estos papeles para que ustedes puedan como empezar también a delegar más adelante esa función, o si algunas de ustedes ya tienen esa figura, también cómo se puede alinear de forma estratégica con ustedes. Entonces, en esos formatos que suele aparecer, funciones, ¿cierto? ¿Qué hacen el día a día? ¿Cuáles son esas tareas que la persona realiza que me van a traer a mí un resultado para finalmente cumplir mi objetivo como negocio? Luego, en esos perfiles de cargo, ¿qué más es importante que haya? Requisitos. Por ejemplo, hay varias que han mencionado, pues que el nicho es un poco complejo porque no siempre son como personas con formación en eso, pero bueno, entonces cuando necesitamos un perfil con formación, sí necesitamos de pronto una experiencia técnica, que la persona tenga herramientas, entonces colocar acá, si la persona necesita formación, qué formación necesita, si necesita experiencia, qué experiencia necesita tener para desempeñar ese cargo, porque muchas veces es bueno, por eso ustedes me decían, incluso yo les escuchaba, como no, es que ya es una sensación un poco de desesperanza, porque es como que le remo, y uno primero le hace como muchas acciones para que las personas tengan un bienestar, esto y lo otro, pero muchas veces, digamos que cuando hacemos esa selección, solemos tener el corazón muy blandito. ¿Y qué nos permite a nosotros tener este perfil de cargo? Y es revisar que cuando estemos haciendo esa selección, realmente traigamos una persona que tenga una capacidad instalada. Y ahí vamos a cuando somos, qué tan flexibles somos con estos requisitos. Si yo ya tengo una empresa que ya digamos que funciona un poquito más sola, digamos que no hay que estar como tan pendiente de que todo salga bien, sino que realmente la empresa ya tiene un flujo constante de ingreso y egreso en cuanto al nicho de mercado, yo voy a tener tiempo para formar a una persona. Ejemplo, para enseñarle a una persona desde cero, desde lo más básico, cómo se hace pizza. Pero si realmente yo estoy en un proceso de crecimiento, yo estoy en un proceso en el que tengo que estar pendiente de varios frentes al mismo tiempo, es mejor para ustedes que establezcan, bueno, yo la verdad sí necesito una persona que sepa hacer pizza, que cuando llegue acá lo que yo la tenga que formar es, bueno, los ingredientes que lleva este tipo de pizza, los ingredientes, que ya sería algo más de, digamos que esa propuesta de valor que ustedes tengan de esos modos, de esa cultura. Pero entonces revisar cuando realmente ustedes tienen la capacidad de formar desde cero a una persona o cuando necesitan que una persona ya traiga mínimamente una capacidad instalada para ustedes fortalecer esas habilidades que tengan. Entonces ahí también pongan como mucho foco cuando estén creando esos perfiles de cargo en qué es negociable y en qué no es negociable para ustedes. Entonces, bueno, acá volvemos al tema de las competencias. ¿Cuáles son las competencias que necesita esta persona según lo que hace dentro de la empresa? ¿Cierto? Ahorita les hablaba de las competencias blandas, que por ejemplo acá se nombran como las soft skill, y las hard skill, que serían pues como las competencias duras, ¿cierto? Que ya es como lo más técnico, que muchas veces lo podemos revisar desde estos requisitos. Entonces, bueno, sentarme, ustedes también pueden buscar ese formato en Google, cuáles son las competencias que existen. Incluso ustedes ayuden demasiado de todas las herramientas digitales que hay en este momento. Si ustedes incluso se sientan con un ChatGPT o con un Gemini, les pueden decir como, bueno, ayúdame a crear un perfil de cargo para tal cargo, ¿cierto? Entonces ustedes les dan las especificidades de lo que hace esa persona y le dicen como, bueno, ayúdame a fortalecer este perfil de cargo para que realmente cumpla la función y cumpla los objetivos que yo necesito. Entonces ustedes apalánquense en mucho de esas herramientas que les va a ayudar demasiado como a ustedes empezar a tener incluso todos estos temas más organizados, porque muchas veces, bueno, estamos en proceso de crecimiento, qué chévere tener a alguien en el área de talento humano,
pero todavía no tenemos los ingresos suficientes. Pero entonces, ¿cómo yo me apalanco desde los conocimientos que voy adquiriendo? Por ejemplo, ustedes les va a quedar esta grabación para que ustedes puedan volver, también les va a quedar esta presentación para que vengan y miren estos conceptos que son como tan importantes como para empezar a tener un orden en esa estructura y váyanse ustedes para una inteligencia artificial y díganle, venga, construyamos juntos un perfil de cargo, ayúdame a construir mi plataforma estratégica. ¿Y qué le tienen que decir ustedes? Ustedes cómo lo hacen, para que esa herramienta de forma técnica les empiece a lanzar a ustedes formatos y ya ustedes lo adaptan a la realidad de su empresa. Y el objetivo, digamos que este objetivo siempre tiene que estar ligado y estar pues como muy de acuerdo y muy consolidado con el objetivo que ustedes tengan en su plataforma estratégica. ¿Y cuál sería, traduciendo la plataforma estratégica a este objetivo? Sería esa misión que ustedes tienen tanto de visión como de misión. Entonces, ¿cómo sé cuál es el objetivo de este rol? Bueno, yo en mi misión tengo que para nosotros creamos pizzas con amor, que siempre son como personalizadas, bueno, como ya ustedes tengan esa propuesta de valor formada y queremos generar como tal expansión. Entonces necesito un cocinero que se encargue de realizar las mejores pizzas para proyectar como una expansión en el mercado, que se encargue de que a través del sabor, a través de la técnica y todo eso pueda como cumplir finalmente todos esos objetivos que nosotros tenemos como negocio. Bueno, entonces vamos a poner en práctica lo que hemos visto hasta este momento. La idea es que nos separemos en dos salas, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos equipos y la idea es que cada equipo pueda diseñar junto un perfil crítico. Entonces ustedes plantean como cuál perfil quieren diseñar, cuál sería la habilidad blanda clave, cuál es el resultado que ustedes quieren tener de ese perfil y cuál sería la herramienta técnica que utilizaría en ese caso esa persona, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a generar por acá las alas. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta o alguna pregunta también de la práctica que vamos a hacer? Bueno, me imagino que está todo claro. Entonces, le voy a pedir el favor a Tati o a Lau que por favor nos hagan dos alas para que las chicas entren y hagan este ejercicio práctico. Listo, Sofía. Bueno, para hacer el ejercicio práctico vamos a tener 15 minutos para que ustedes realmente se puedan sentar como a revisar desde lo que es la plataforma estratégica y el perfil de cargo y puedan hacer acá como un boceto. Y ya cuando salgamos, lo revisamos juntas y conversamos como frente a eso. Listo, entonces en este momento voy a crear las dos salas. Listo. Lau, y te voy a pedir el favor de que les compartas por WhatsApp esta foto que ya te voy a compartir para que ya tengan como la plantilla. Listo. O la compartimos por este chat también. Es que creo que cuando entran a la sala se les borra. Ah, ok, listo. Entonces mándamela y ya se las comparto. Listo. Bueno, por acá nos falta por entrar a las salas a Adriana, Catalina, Andrea.
Ruth y Cata Orozco. ¿Si han podido ingresar a la sala? ¿Tienen alguna dificultad? Sofi, ¿me enviaste la foto por dónde? ¿Por WhatsApp? Ya te lo envío. Ah, Sí, ya te listo. envío todo por WhatsApp. Listo. Cata y Adriana, ¿tienen de pronto alguna dificultad para entrar a las salas? Entonces en 15 minuticos nos volvemos a ver. Y Lau, ya te compartí tanto las diapositivas como la actividad. Les puedes compartir de una vez las dos y algo para que ellas pues se leen de las diapositivas cómo crear ese perfil de Listo. cargo. Listo, bueno, ya se los envío. Muchas gracias.
La U. Sí, Sofía. ¿Tú tienes forma de preguntar en los equipos cómo van? Si necesitan más tiempo o si No, ya van bien. llame uno al otro. Este es uno, entonces no sé, chicas, cómo van, Adriana, Mónica, Catalina, cómo van ustedes con el ejercicio.
Bueno, creo que ya estamos por acá todos. Hola chicas, estamos dando unos minuticos porque el equipo 2 aún no ha terminado, pero ya volvemos todas. ¿Listo? Listo, Lau, muchas gracias. Gracias. Listo, ya estamos entonces aquí regresando todas las que faltaban. Ya tenemos por aquí a Elizabeth, a Catalina. Listo, Sofía, yo creo que ya estamos todas. Podemos continuar. Listo, Lau, muchas gracias. Bueno, chicas, ¿cómo les fue con este ejercicio? Cuéntenme qué construyeron, cómo lo hicieron, de qué se dieron cuenta. Dale, Cata. Bueno, nosotras, pues en nuestro equipo, dijimos de el asesor de servicio o el asesor comercial, ¿cierto? De servicio para Elizabeth y para mí, porque trabajamos con alimentos, pero asesor comercial ay, qué pena se me olvidó el nombre, Ruth. Ruth que trabaja con un producto con cannabis medicinal. Entonces, digamos que la habilidad en ambos perfiles es la comunicación asertiva, la capacidad de persuasión, y uno de los retos más grandes es establecer como ese protocolo de servicio, porque si bien en la parte técnica se puede
se puede capacitar. La más compleja, por ejemplo, lo que nos planteaba Ruth, es saberle llegar a ese cliente, ¿cierto? Saber comunicarse efectivamente con él, tomando como todas las formas que no son el conocimiento técnico como tal, sino todas las maneras de llegarle a través de, pues no solamente, qué pena que soy súper repetitiva, con lo técnico, sino con el lenguaje no verbal, con los contactos que tengas, con las maneras, o sea, las formas reales, cómo llegar a ese cliente. Esas son como las habilidades técnicas, los Estaban. protocolos de servicios, dime. Qué pena, es que me surge una duda que me gustaría, que sería supremamente valiosa que la contestemos juntas, o sea, tú y el equipo que también estaba, y sería bueno, la persona cuenta con esa, de acuerdo a lo que veníamos hablando, ¿cierto? De plataforma y todo eso. La persona cuenta con la habilidad de comunicación asertiva, ¿cierto? Pero digamos que no sabe bien cómo es que la empresa se comunica con sus clientes. Digamos que ustedes qué tendrían en cuenta ahí o qué harían. ¿Alguna de las chicas quiere responder o responde yo? Responde Cata y ya respondo yo también. Eh, ¿cómo le explicaríamos a las personas cómo llegarle a ese cliente? ¿O qué plantearían ustedes? Pues bueno, ya hice la selección porque tengo este perfil de cargo y me cumple con la habilidad blanda y técnica de comunicación asertiva. Pero bueno, tiene comunicación asertiva, pero no sabe cómo se va a comunicar en representación de la empresa. Pues a ver, yo hablo como desde mi parte, o sea, yo, por ejemplo, a los asesores de servicio lo que hago siempre es hacerles un protocolo, ¿cierto? Hacerles un protocolo y digamos que selecciono algunas de los escenarios posibles con los clientes y les enseño cómo desenvolvernos y también como una línea, como un hilo conductor de ciertas conversaciones que se pueden plantear, que son las más comunes, ¿cierto? Y como eso es lo que yo hago pues dentro de Ragazzi. No sé las otras personas, y Ruth y Elizabeth me pueden complementar ahí. Bueno, ¿cómo estás? Hablas con Ruth. Mucho Bueno, gusto. mucho gusto. Lo que yo haría, bueno, y que he hecho es, si en este momento no, porque pues no tengo la persona o el asesor, pero si lo estoy buscando, yo le plantearía diferentes escenarios que se pueden presentar cuando está con el cliente, ¿sí? Y esos escenarios se los plantearía después de haberle como hecho toda la introducción de lo que es la empresa y que obviamente conozca toda la empresa y las preguntas que han hecho sobre la empresa, sobre los procesos, para que pues esa persona pueda estar contextualizada de qué es lo que va a hablar. Y luego pues sí le hago como todos los escenarios, posibles escenarios. Si la empresa ya está, digamos, si la persona ya está laborando, para mí lo primero que yo hago es, en el caso mío, pues hacer una visita en conjunto con el cliente para que esa persona pueda evidenciar, digamos que cómo lo hago, cuáles son, más que cómo lo hago, es como cuál es la actitud del cliente frente a la presentación que estoy haciendo, cuáles son las preguntas más frecuentes, como qué es lo que tiene que tener en cuenta al momento de abordar. Listo, Ruth, muchas gracias. ¿La otra compañera quisiera complementar o continuamos? Sofía, mira, pues la pregunta que tú haces es muy importante porque yo creo que muchas veces desde este lado decimos como que sea de esta forma o que tenga estas habilidades, que sepa convencer, etcétera, pero de pronto a la hora de hacer esa capacitación o esa respectiva inducción, nosotros no transmitimos el mensaje de la forma correcta,
de la forma más poderosa para que las personas realmente lo reciban y lo puedan implementar. En mi caso puntual, pues coincido con lo que decía Cata y es el tema del servicio, pero puntualmente yo aún no me he enfrentado como a ese proceso de conseguir a las personas porque por ahora estoy como yo sola con las cosas, pero pues es algo bastante fundamental. Listo, chicas, muchas gracias a las tres y les hacía precisamente esta pregunta para aterrizar un poco los conceptos que veníamos trabajando antes de hacer el ejercicio, ¿cierto? Digamos que como dice Elizabeth, nosotros cómo hacemos que realmente esa capacitación y esos casos que les estemos dando a la persona, esa información que estemos transmitiendo realmente cumpla con su objetivo. Sentarnos a revisar cuál es esa plataforma estratégica que tenemos, digamos que cuál es esa visión que nosotros tenemos, esa misión que nosotros tenemos y cuáles son esos valores que de alguna otra forma, como les decía, son una ruta, ¿cierto? Entonces, bajo esa ruta yo como capacito a la persona para que realmente cumpla el objetivo y que esa habilidad que él tiene se pueda desarrollar bajo la plataforma que yo tengo como empresa. Porque bueno, chévere que tenga la habilidad de comunicación asertiva, ejemplo, ¿cierto? Pero ¿cómo va a poner él en práctica esa habilidad dentro de mi empresa? Entonces, muchas gracias y dale, Cata, continúa contándonos cómo les fue en el ejercicio. Bueno, no nos, o sea, ¿qué más necesitamos socializar? Nos venías contando lo de las habilidades, creo que ya ibas a pasar pues como a los resultados esperados, las herramientas técnicas, pues como para terminar ya de socializar eso que estuvieron construyendo juntas. Bueno, no, lo de las habilidades técnicas, pues lo de la escucha activa, lo del manejo como de situaciones difíciles, lo de pues organización y ya la parte de conocimientos técnicos, pues que son esenciales. Ya, digamos que, por ejemplo, en nuestro gremio, pues que un conocimiento del sistema POS, que se aprendan bien pues en la carta, que se aprendan bien el portafolio de servicios en el caso de Ruth, eso. Pues en conocimiento técnico, pues nos referimos obviamente ya a la parte del manejo como tal de las herramientas propias el, el, de la empresa, ¿cierto? O sea, que conozcan, por ejemplo, en mi caso, el menú, pero ya en las habilidades técnicas, pues que tengan el protocolo de servicio bien estructurado y bien aprendido, o sea, que sepan, no sé, cómo recibir al cliente, cómo se toma el pedido, cómo se trata, cómo se gestiona ante una dificultad, una queja, un reclamo, algo con el cliente, que puedan escuchar y entender el momento en el que están porque, por ejemplo, en el caso de Ruth, si están, no sé, en una cita, pues, cómo es el momento para esperar al personal médico y cómo abordarlo sin ser invasivo, cómo manejar una confrontación frente a un tema técnico, cómo es el protocolo para poder hacer el cierre de ventas sin confrontar, pues, la autoridad, como ella misma lo decía del personal médico para no tener pues como un efecto negativo frente a la marca y, y así. No sé si Ruth y Elizabeth me complementen también. Sofi, hola. Hola. Sofi, no pude como hacer el trabajito porque yo venía pues aquí, estaba haciendo una vuelta, atendiendo a una persona que llegó, pero lo hice como una operaria de corazones de Milú y le hice pues los pasos que nos dijiste. Entonces puse un cargo, sería operaria de producción de productos de corazones de Milú, una actividad como clave, una actividad blanda que nosotros queremos y que resaltamos, es que ellas sean como muy atentas al detalle, al compromiso con que los productos sean con muy buena calidad, que sea responsable y que tenga como un amor por lo que hacemos en Corazones de Milú. Buscamos a que estas mujeres y esperamos que los productos que sean de alta calidad, que cumplan 100% la entrega. Y como es lo de las herramientas técnicas, yo pienso que es como el uso de la máquina,
cómo lo arman, el pegado, el estampado, que sea como, pues que queden bonitos, creo pues que era así. Y ya, ¿cuál otro me faltó? Ujú, ujú. Listo, Ariana, muchas gracias y también muchas gracias pues como al equipo de Catalina. Bueno, digamos que ustedes mencionan tema, todo es supremamente importante y más porque es también el cómo ustedes van trayendo su día a día, pues como algo práctico que puede ser de pronto un poco más técnico de eso informal, de lo que venimos pasando, ¿cierto? De eso empírico que hemos ido aprendiendo, pues como desde la administración y desde la gerencia. Y digamos que, por ejemplo, en ambos casos, lo que percibo es que, bueno, está súper claro el nombre del cargo, las habilidades claves y las herramientas técnicas. Ya ustedes con eso, o sea, tienen con qué montar un perfil de cargo, ¿cierto? Pues en base también a lo que veníamos hablando anteriormente, como qué es lo que necesita tener un perfil de cargo. Es muy importante que cuando ustedes ya planteen todo esto, basándose en flujo de procesos, en mapa de procesos que ustedes tengan, también ustedes a cada perfil sepan cuál es el resultado esperado, ¿cierto? Porque de alguna u otra forma esto es lo que les va a permitir a ustedes saber si ese perfil y esa persona si está cumpliendo con el objetivo que tiene ese cargo. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo que teníamos de esta práctica, colocábamos como un incremento del 15% de ventas recurrentes, ¿cierto? Entonces, traemos un nuevo cargo, nos cumple pues como con el rol, nos cumple con las habilidades claves, también con las herramientas técnicas que debe utilizar dentro de la empresa. Pero entonces, de acuerdo a ese objetivo que nosotros tenemos, que es en este ejemplo incrementar un 15% de ventas recurrentes, ¿cómo vamos a saber que esa persona va a incrementar un 15% de esas ventas recurrentes, ¿cierto? Digamos que ustedes deben de llevar pues como un seguimiento de las ventas que van haciendo. Entonces, también, o sea, ¿cuál es el aporte que esta persona hace para el incremento de esas ventas? Lo veía más que todo, por ejemplo, en el perfil que es más comercial que de servicio, porque, por ejemplo, en una de servicio no sería incrementar ventas, sino incrementar la satisfacción del cliente. Entonces, por ejemplo, en el de servicio, pasar que está incrementando la satisfacción del cliente, es que, por ejemplo, los comentarios, pues hayan tantos comentarios positivos al mes, ¿cierto? ¿Cómo sé si incrementó un 15% las ventas recurrentes? Vengo y hago y miro el mes pasado o cuando no estaba esta persona, cómo va incrementando paulatinamente esa venta cuando ya ingresa la persona. Es ahí como un detallito que les tendría por agregar a ambos casos. De pronto alguien más nos quiere contar también de pronto el otro equipo o otra persona que haya hecho el ejercicio o algo que les quede pues como, ay, no estoy entendiendo bien esto, me gustaría profundizar un poco más en lo otro. O si de pronto ya todo está claro, alcen la manito pues como para que continuemos. Listo. Listo, chicas. Entonces por acá vamos a continuar. Entonces ahora, ¿cuáles son los pasos para hacer un proceso de selección? A veces cuando lo hacemos de forma empírica, nosotros, bueno, vamos y buscamos hojas de vida, llega la persona, hacemos una entrevista, en la entrevista vemos que nos cuente que haga algo, como que tenga las habilidades sociales que necesitamos o que tenga la experiencia en lo que queremos que la persona entre a hacer, ¿cierto? Pero ¿qué es lo más importante para hacer un proceso de selección? Primero que todo, definirlo. Acá yo les dejo como cuáles son esos pasos para poder implementar un proceso de selección que realmente les permita a ustedes encontrar el talento idóneo para sus empresas. ¿Qué sería lo primero? Sería pues el tema de la atracción, ¿cierto? Digamos que hay diferentes métodos para nosotros obtener hojas de vida. Pueden ser recomendados, pueden ser por las cajas de compensación, con Fama, con Fenalco, Compensar. También las redes sociales son, digamos que ya una forma para también buscar
esos perfiles que estamos necesitando. LinkedIn también es, digamos que para algunos perfiles muy sencillo para encontrar. Digamos que mientras de pronto crece más la empresa y podemos implementar herramientas, de ejemplo, como CompuTrabajo. Pero mientras podemos implementar ese tipo de herramientas, nos podemos basar mucho como en lo que les venía contando. La recomendación, las redes sociales, LinkedIn, las cajas de compensación, ¿cierto? Lo siguiente sería es que ustedes se sienten y revisen de forma consciente, de acuerdo al perfil que hayan creado, que contenga esto, que precisamente esas hojas de vida nos hablen un poquito de lo que es esa persona frente a eso que necesitamos. Y escogemos las hojas de vida que estén más de acuerdo con ese rol, ese perfil, eso que estamos necesitando. Luego de eso ya vendría pues como una entrevista. La idea es que ustedes se enfoquen en esa entrevista mucho en conocer el ser de la persona y las competencias que más adelante vamos a poner a prueba, ¿cierto? Entonces en esa entrevista, como bueno, como les decía ahorita, de pronto que nos hablen un poco más allá de lo que ellos son en el trabajo, porque esto nos va a permitir conocer la persona, cómo se comporta en un entorno social. ¿Cierto? Que nos hable de ella también, cómo se percibe, cómo es su narrativa, y todo eso nos empieza a dar pues como también digamos que señales para saber si es o no la persona indicada. Ese sería, por así decirlo, un tercer filtro, que también les dejo como que pueden llegar a ser. Si nos apoyamos para construir todo lo otro, de pronto con alguna inteligencia artificial, mientras nosotras tenemos la capacidad de contratar personal experto que se encargue de todo lo que tiene que ver con talento humano, ¿ustedes qué pueden hacer? Mira, tengo este perfil de cargo, le montan el perfil de cargo que ustedes ya hayan construido. Dame una guía de entrevista para poder evaluar este perfil de cargo, y a partir de eso ustedes pueden hacer una entrevista que cumpla con ciertos objetivos para que ustedes puedan conocer de una forma más amplia a las personas que van a entrar a su empresa, porque a veces cuando lo hacemos de una forma muy empírica y no lo hacemos como basado en datos, resultados y objetivos, ¿qué pasa? Empiezan a haber factores de rotación, porque claro, no conocimos bien la persona, entonces cuando entró nosotros no habíamos visto que tiene estas debilidades, de pronto puede ser incluso una amenaza porque no pudimos ver que tenía ciertos comportamientos que podían amenazar también la operación de la empresa. Entonces es muy importante, chicas, que empiecen a buscar como esos formatos que ustedes los puedan estandarizar en su empresa, y que esa estandarización les permita a ustedes que esto se vuelva, digamos, que un proceso que les va a ayudar a ustedes de apoyo o de estratégico, que eso ya está en la definición que veníamos viendo ahorita, para que realmente podamos de alguna otra forma minimizar la rotación en nuestras empresas. Luego de esa entrevista hay algo muy importante que es la prueba técnica, ¿cierto? Entonces en esa prueba técnica ya vamos a hacer y vamos a poner en práctica, antes de entrar a la empresa, el cómo podría trabajar esta persona. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando nos socializaban el perfil de cargo, que nos contaban, bueno, cuando está la persona, yo les pongo a hacer un caso práctico para que ellos vean cómo es. Entonces es muy importante que ese caso práctico pase a la sesión de antes de ser seleccionada la persona, antes de que la persona ingrese, para que ustedes puedan ver esta persona cómo se comportaría ante una situación real, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo es el comercial, también les vuelvo a reiterar, utilicen todas esas herramientas digitales que tengan. Van y le dicen a una inteligencia artificial, quiero evaluar esto de esta persona. Y esa inteligencia artificial les va a entregar a ustedes un ejercicio práctico. Entonces, en ese ejercicio práctico es un ejemplo, si es para la vendedora, tienes este caso, tienes que lograr una venta y además fidelizar un comprador viejo. Entonces, esa persona va a realizar esa prueba y ustedes van a poder ver cómo se comporta esa persona en situaciones reales. Y también esto le va a dar señales a ustedes como no tiene tantas habilidades para abordar al público, no tiene un pensamiento tan analítico de la situación, no es tan asertivo cuando está hablando con los clientes. Entonces, para que tengan muy presente en el proceso de selección, siempre traten de poner a prueba la práctica que va a realizar la persona dentro de la empresa. Y ya lo que vendría sería pues como el onboarding en caso de que la persona sea seleccionada.
Y yo sé que al inicio es muy complejo de pronto tener un repertorio amplio de candidatos, pero siempre tratemos de llegar a esta fase final por lo menos con 3 personas, para que ustedes realmente tengan un margen de acción y muchas veces como la operación es inmediata, realmente necesitamos el rol y que a partir de ese afán no terminemos entrando una persona que realmente nos va a generar es un gasto porque va a ser una rotación temprana. Es mejor que ustedes se demoren una semana más en el proceso de selección a que una persona entre en 2 días de proceso de selección y se les vaya a ustedes al mes. Eso es mucho más práctico para también disminuir como los costos que trae una contratación. Bueno, y supremamente importante que ustedes empiecen a establecer un protocolo de onboarding, que sería como el protocolo de inducción, ¿cierto? ¿Y cómo establecen ese protocolo de inducción? Incluso si ustedes ya tienen todo esto documentado, si ustedes tienen su plataforma estratégica documentada y tienen su mapa de procesos, los procesos de apoyo y el cargo de la persona, todo eso lo tienen documentado, ustedes ya tienen su proceso de inducción listo. Entonces le pueden hacer una presentación a la persona, se pueden sentar con la persona, explicarle a ustedes quiénes son, cuál es la identidad de ustedes como empresa, ustedes cómo trabajan, a dónde quieren llegar y qué es lo que la persona puntualmente debe llegar a cumplir dentro de la empresa. Y esto ya les empieza a generar tanto tranquilidad como claridad a las personas cuando van a iniciar un nuevo cargo. Bueno, cuando les hablaba de que es mejor y más rentable para ustedes demorarse una semana más en un proceso de selección y poder cumplir como con todos los filtros, a que hagan un proceso de selección en 3 días, como, bueno, tengo esta hoja de vida, voy a ver la persona y ya entró, es porque vean todo lo que puede acarrear un proceso de una mala selección. Digamos que el costo de una selección exitosa puede ser de un salario mínimo mensual. ¿Por qué? Porque entonces la persona va a tener una curva de aprendizaje por lo menos de 3 meses mientras ya esa persona empieza a ser productiva dentro de la empresa, ¿cierto? Pero entonces va a ser el salario de esa única persona que ustedes van a tener pues como en sus costos, ¿cierto? Pero que nos trae una mala contratación. Una mala contratación nos puede traer un costo de hasta 3 salarios mensuales. ¿Por qué? Porque pongamos de nuevo el ejemplo. Entra esta persona, se le paga el primer mes y además de que se le paga el primer mes, la persona que lo va a capacitar invierte tiempo, el tiempo a nivel empresarial se puede traducir también en costo, entonces esta persona que está trabajando invierte tiempo en capacitar a esta otra persona, ya iban 2 salarios mínimos, ¿cierto? En ese mes, más o menos. ¿Y qué pasa? Esa persona terminó su curva, su capacitación, no se sintió bien con la empresa porque no hubo un buen protocolo de selección y realmente esa persona no era para ese cargo. La persona rota en ese mismo mes y en ese mismo mes ustedes tienen que abrir otro proceso de selección teniendo en cuenta que ya le tuvieron que pagar a esa persona. Entonces, digamos que es supremamente importante, chicas, que ustedes puedan tener también estos indicadores de gestión supremamente presentes para que ustedes realmente tengan muy en el radar lo importante que es hacer una buena selección del personal, porque nos va a traer, o sea, la verdad, una diferencia de costo de casi 2 salarios. Y por acá les dejo como una fórmula para medir el indicador de rotación en sus empresas y cómo es esta fórmula. Entonces sería el número de retiros que hay en el mes dividido el promedio de empleados que tenemos en el mes por 100. Y ahí nos saca a nosotros un indicador para saber cuál es ese nivel de rotación que nosotros tenemos dentro de la empresa. Y cuando ya tenemos el conocimiento de cómo se mide un indicador, podemos generar estrategias para mitigarlo. ¿Cuál podría ser una primera estrategia que todas podrían implementar? Seguir los pasos completos de un proceso de selección, ¿cierto? Y cuando ustedes van siguiendo estos pasos, pueden ir a revisar ese indicador dentro de unos 3 meses y ver cómo ha disminuido ese indicador. Y a partir de eso pueden seguir generando estrategias que ya van muy de la mano con el desarrollo del talento humano. Cuando les decía, no es talento humano no solo contratar y sacar a las personas de la empresa, sino también entender cómo las personas que se quedan después de haber pasado como por todo esto se pueden desarrollar dentro de la empresa.
porque el paradigma empresarial ha cambiado demasiado desde el siglo pasado hasta este siglo, incluso desde la década pasada a esta década, porque bueno, cada vez es diferente como la generación que va llegando a trabajar a nuestras empresas y cada generación trae consigo pues como unas características particulares. Digamos que antes para las personas era supremamente importante tener lo básico en la empresa, que por lo menos les pagaran, así se retrasaran pagándoles, pero por lo menos les pagaran. Pero ese paradigma ya no hace parte del bienestar de una empresa hoy en día. O sea, es importante que ahora para las nuevas generaciones y para lo que los estudios que nos muestran en talento humano el día de hoy, porque una persona se queda y se desarrolla en una empresa, tener en cuenta que esa persona también viene con unas metas, viene con un potencial y que cómo hacemos una transacción entre la empresa y esa persona para que esa persona aporte al crecimiento de la empresa y para que la empresa aporte al crecimiento de esa persona. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos ya del desarrollo del talento humano. ¿Cierto? Y que digamos que cuáles son las tres fuerzas básicas que tiene el desarrollo de talento humano. La capacitación, tanto técnica como humana. Ya muchas habían mencionado ahorita que ya tienen implementado como estos sistemas, pero la idea es que no lo hagamos como algo aislado, sino que también podamos ver cuáles son las necesidades que tiene el equipo, que tiene esas personas por desarrollar, para que a partir de eso hagamos estas intervenciones de capacitación y de todo eso. El feedback que podríamos hablar, que es como la retroalimentación, es supremamente importante, que digamos que cuando estamos trabajando con otra persona, la persona sepa qué está haciendo bien y nosotros también es muy importante saber cómo comunicar las oportunidades que tiene de mejora. Entonces, para hacer un feedback asertivo, digamos que ustedes también pueden llegar a establecer protocolos con sus empleados y decir, bueno, vamos a hacer una retroalimentación mensual, trimestral, y la idea es que ustedes se sienten con sus empleados o la persona encargada, pues ya como de trabajar directamente con ellos o de liderarlos y les digan, siempre el feedback debe ser desde el hacer. ¿Cierto? Entonces no vamos a hablar, ay, es que tú eres creída, tú eres esto, tú eres, no, vamos a hablar, es que mira, tú haces las cosas de esta forma y me di cuenta que lo hiciste así porque me llegó una PQR de un cliente que me dijo que tú en su atención hiciste esto y eso. Entonces, que siempre sea con evidencias y vamos a empezar hablando por lo bueno. Antes de decir las oportunidades de mejora, vamos a retroalimentar lo bueno que hace la persona. No miras que desde que tú llegaste han incrementado las ventas, tienes una muy buena comunicación, han mejorado como los flujos entre tiempo de llegada a los pedidos y todo esto. Pero mira que tenemos como oportunidad de mejora de pronto la forma como te comunicas con las personas, porque me llegó este caso, el caso que les puse hace un momentico. Y no solo quedarnos en decir que está haciendo bien y que no está haciendo tan bien, sino también dar herramientas. Bueno, está haciendo bien esto, no está haciendo tan bien esto, pero para que puedas mejorar esto, te propongo que puedas, no sé, digamos, que puedas, no sé, empezar a tener una comunicación más asertiva con esta persona, les pueden ustedes mismas dar como esas estrategias o a partir incluso de esas conversaciones, ustedes van teniendo ya como eh, alertas de cuáles son esas capacitaciones técnicas y humanas que le deben de dar al equipo. Y ya lo que es el plan carrera, a dónde puedo llegar con mi equipo, ¿cierto? Nosotros desde acá, desde la gerencia o desde lo administrativo, desde talento humano, ver a dónde puede llegar esta persona en mi equipo de acuerdo a las habilidades que tiene. Y también a partir de este feedback, entender esa persona a dónde quiere llegar y a partir de dónde quiere llegar, yo qué puedo contribuir en eso. Pues no todo está dentro de nuestras manos, pero algunas cosas sí podemos, algunas acciones sí podemos implementar, ¿cierto? Bueno, esto va muy de la mano con lo que les hablaba ahorita, como de a nivel mundial hoy en día, qué es lo que eh, buscan las personas y cuáles son esas culturas de impacto para que haya una alta fidelización. Y bueno, primero las personas buscan entrar a una empresa que tenga una cultura y un propósito. Entonces era como cuando también hablaba al inicio con Catalina, que ella me decía que nos contaba que al principio las personas que en este momento están fidelizadas en la empresa fueron las que entraron como con esa cultura de cercanía
Y propósito compartido es como cuando yo me empiezo a ir a lo estratégico, cómo hago que esa cultura permanezca. ¿Cierto? Con esas mismas estrategias. Bueno, si ya no soy yo la que está completamente involucrada, ¿cómo hago que la persona que lleva tanto tiempo conmigo ya pase a ser como ese referente en el equipo que sostenga esa cultura y que siempre en todo momento podamos comunicar nuestro propósito y cómo podemos comunicar nuestro propósito? Teniéndolo supremamente claro. Cuando lo tenemos claro, y bueno, ¿cómo llegamos a esa claridad? Volvemos a la plataforma estratégica, ¿cierto? Entonces siempre es mucho de cómo conocernos a nosotros como líderes, conocer nuestra empresa y sus potencialidades y cómo lo traducimos realmente en acciones. También es supremamente importante la flexibilidad y el bienestar. Esto está de segundas. ¿Qué acciones podemos hacer de bienestar para que las personas precisamente se puedan desarrollar dentro de la empresa? Bueno, tenemos capacitaciones, tenemos talleres, pero ¿y qué tal si también celebramos los días que son importantes para las personas? Un día de la mujer, un día del hombre, que en algún momento en el cierre del año podamos contarles cómo nos fue en un espacio del año y podamos celebrar todos juntos cómo fueron esos hitos que marcó la empresa. Entonces son como acciones de que ustedes involucren mucho a sus empleados porque eso va a hacer que ellos se conecten tanto con la cultura como con el propósito. El crecimiento profesional, ¿yo qué le puedo dar a esta persona para que se desarrolle dentro de mi empresa? Que volvíamos a lo que estábamos hablando anteriormente, capacitaciones, escucharla, hasta dónde quiere llegar esa persona y que de eso está en mis manos, ¿cierto? Y el salario emocional, que también va como muy de la mano a estas acciones de bienestar. Entonces, si yo agrego en mi presupuesto de salario emocional, no sé, tengo tanto presupuesto para el año, entonces con ese presupuesto que tengo para el año para mis empleados, bueno, puede que no me gaste eso, pero entonces, ¿cómo lo puedo traducir? No sé, ejemplo, un día libre al semestre por salud mental de las personas. Entonces, son estrategias que ustedes pueden aterrizar a la necesidad de sus empleados y a los recursos que ustedes tengan en su empresa. Para generar este tipo de actividades o este tipo de acciones, ustedes no necesitan un presupuesto de 100 millones de pesos. Incluso ustedes con un equipo pequeño, con un presupuesto de 200.000, una invitada, digamos que llevarles un refrigerio y dentro de ese refrigerio conversar de cómo se está trabajando en la empresa, qué se está logrando y todo eso, eso es una mínima acción de bienestar que va a tener un gran impacto en la cultura de ustedes. Entonces también cómo podemos traducir esas inversiones en esos espacios que motivan a la gente, ¿cierto? Y acá es muy importante entender que si bien el dinero y el salario atrae, la cultura es la que nos lleva a fidelizar a las personas, ¿cierto? Y bueno, ya acá hablamos entonces como de la consolidación de esa cultura tanto en los puntos físicos que tenemos como en las redes estratégicas de networking. Incluso ustedes ya tienen, digamos que cuando entraron a este programa, ustedes ya tenían un factor diferencial y a partir de ese factor diferencial ustedes han venido formando conversaciones, haciendo networking, buscando esas alianzas estratégicas y ese factor diferencial llevaron mucho a su realidad y cuando lo estemos plasmando, también entender que eso hace parte de nuestra promesa de valor. Y cuando hablamos de promesa de valor, hablamos de nuestra identidad. Y cuando hablamos de identidad, traído ya a lo formal, podríamos hablar de nuestra plataforma estratégica. Y bueno, entonces hasta ahí estaría pues como el taller del día de hoy. La verdad espero que haya sido de bastante utilidad para ustedes. Les va a quedar también pues como les decía esta plantilla para que ustedes puedan retomar cada uno de esos conceptos y empezar a llevarlos como de forma estratégica a su empresa y en el momento pues también como indicado. Eh, Me gustaría que hagamos ya pues como un círculo de cierre, una palabra de qué se llevan y qué les aportó este taller pues como a su formalización empresarial y también como a lo que quieren seguir implementando, quieren implementar posteriormente en sus empresas. Entonces, no sé, si quieren podemos empezar por acá por Ruth o por Adriana. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, ¿qué me llevo? Me llevo muchas cosas porque, a ver,
digamos que yo en este momento no tengo una estructura de talento humano en la empresa. Los procesos que yo manejo son tercerizados, entonces contrato mucho de afuera y digamos que ese es mi talento humano y se me hace muy difícil controlarlo, ¿cierto? Entonces a veces me toca tener mucha tolerancia y mucha paciencia, porque como no son procesos que yo puedo controlar, sino que son externos, entonces es como vivir a merced de los tiempos de las personas de afuera. Y eso se me hace muy difícil. Ahora, el tema de que hablaba ahorita del asesor comercial, que sí está en mi proyecto, buscar como todo el equipo de asesoría comercial este año, es una de las cosas que a mí más me causa como susto, como miedo. Por todo lo que han hablado las compañeras, porque para mí el talento humano y manejo de personal es lo más complicado en una empresa. Entonces, aparte que hay que, digamos, negociar, lidiar, comunicarse con proveedores, clientes, el tema interno es demasiado complejo. Entonces, una de las cosas que me llevó y que me quedó así, porque yo siento como que todo lo que hemos hablado, si yo lo he abordado en mi mente, está dentro de las estrategias y muchas cosas las he llevado a cabo en la misión de los valores y todo esto de la compañía, es qué le aporto yo como valor a la otra persona, como empresa, porque uno siempre como empresa está esperando como qué aportan los empleados, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus conocimientos, cómo es su ser, pero algo que me queda muy claro es, y la parte que dijiste de acoplar la parte de talento humano al proceso estratégico más que el de apoyo, para mí es clave, porque yo sí quiero dentro de mi organización ser una empresa, como tú dices, como Matelsa, como que las personas o los empleados tienen como ese ADN de la compañía interno y que a veces son hasta como socios, o sea, se sienten y uno los percibe como socios. Eso es lo que yo quisiera. Entonces me llevo como eso de tenerlo dentro de, pensarlo como dentro de mi gestión estratégica más como de apoyo y pensar muy bien qué es lo que yo les aporto para que ellos puedan tener ese ADN dentro. Super Ruth, te agradezco mucho. También de alguna otra forma hiciste como un resumen de la sesión. Muchas gracias pues por haber estado acá. No sé si alguien más quiere hablar. Sofía, Dale. bueno, pues yo me llevo que pues, de todo lo que nos dijiste y todo lo que nos aportaste, también nos quedamos muy motivados a seguir como creciendo y fortaleciendo esta parte. Y yo, pues, de todo saco que el éxito que tenemos cada una de nuestras empresas depende mucho del desarrollo y del cuidado de nuestros colaboradores. Es todo esto, que cuando tenemos un propósito en las empresas, pues todas estas mujeres trabajan con más amor, con más compromiso. También reducimos lo que decía, la rotación de nuestro personal y también mejoramos la calidad de vida de ellas y de nosotros y mejoramos también como nuestro potencial de producción. Ujú. ¿Sí? Y Sí, muchas gracias. Adriana. De todas maneras, mi Dios te pague. Muy, muy chévere toda esta charla. A ustedes les agradezco mucho también pues como por toda su atención, toda su disposición. Bueno, veo que Cata prendió la cámara, de pronto si alguien tiene que salir ya pues porque nos pasamos un tiempo, pero quienes quieran quedarse pues como ya para que terminemos, ya pues yo diría que 2 minuticos. Muchas gracias, Sofía, por la información y por todas las herramientas que nos diste hoy. Listo, Cata, es con mucho gusto. Bueno, no, chicas, les agradezco mucho, no siento más, no les quito más de su tiempo, sé que estábamos agendadas hasta las 11, ya llevamos 5 minuticos de más, pero bueno, no, pues muy contenta también de haber aportado pues también como a este proceso y que en algún momento nos podamos volver como a encontrar en estos procesos de formación y seguir aportando a sus empresas. Muchas Muchas Y gracias, gracias. listo. Sofía. Que tengan un feliz resto de día. Ya las compañeras les comparten como los materiales y les estarán dando pues como el aviso de la siguiente sesión que tendrán pues como para seguir en esta formación del programa. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta Ustedes que estén luego. muy bien. Hasta luego.